Bueno, esperamos ahí 2 minutitos que se termine de conectar todas las personas y seguimos con la respuesta. Perfecto. Bueno, para los que todavía me están viendo, una cosa que me gusta de hoy es que yo puedo mirar la cámara, porque los que vieron mi live con Ivo, yo tenía el monitor de Ivo en el piso, entonces yo estaba todo el tiempo mirando para abajo, y eso parecía, cuando me vi, parecía una actitud medio tímida, cosa que yo no lo soy. Y el hecho de poder estar de frente me gusta más, porque me parece que el gestual y la expresión fortalece el discurso, ¿no? Entonces quería explicar eso. En aquella live yo estoy mirando para abajo porque era la manera de yo mirar el monitor donde estaba yo. Me dije todo esto para esperando que Ivo vuelva. Espectacular, espectacular. Bueno, ahí estamos todos, Néstor, me parece. Bueno, Ivo, 22. entonces, con relación a Bahía, nosotros con esos 19 artistas, por el hecho de tener el estudio, el abogado, el administrador de empresas, por ser una empresa que tenía lo que hoy llaman network, ¿no? Que son contactos, acceso, acceso a empresarios, a compradores de shows, acceso a leyes que favorecían todo eso, el propio movimiento, las propias tribus, dijeron, vamos a juntarnos estos tipos, porque no adelantan nosotros tener, yo tengo mi empresario, pero mi empresario no conoce a nadie. Y cuando llama al contratante, el contratante le dice quién sos. Era diferente a los contratantes, como yo dije que la WR era tipo el Google. Cuando un contratante quería un artista bahiano, se dirigía a la WR. Entonces, en la WR era que se destinaba, bueno, el menú, por decirlo de una manera, de artistas son estos. ¿Cuál es el que a usted le interesa? Tal. Y ahí Rangel delegaba ese contratante al representante artístico de ese artista. O, si fuera nuestro el artista, ya Rangel hacía el negocio. Entonces, lo importante es que las tribus se junten y entiendan, que es lo que yo dije en el final de la última live, de que solos no... Voy a dar ese ejemplo, por eso Brouwer lo llamamos el cacique. En las tribus indígenas, los indios hablan todos al mismo tiempo. Nadie le puede mandar callar la boca al otro indio. El único que habla y los otros hacen silencio es el cacique. Eso hasta hoy, en todas las culturas indígenas. En tribus urbanas, lo que sea, es similar. Es como que cada integrante del bloque se siente con la misma, que la tiene, la misma opinión o posibilidad de ser escuchado y no sé qué. Pero eso es una cosa que debe ser hecha interna. Por eso que Ivo está haciendo me parece importantísimo y me estimuló un poco a poder estar a disposición de ustedes, es que juntando todos los grupos en una empresa, sin que cada uno pierda su identidad o su manera de gerenciar o sus criterios filosóficos o políticos, estoy hablando de negocio, de cómo traer recursos a ese grupo. Es fundamental estar centralizados. ¿Por qué? Porque esa empresa que gerencie, que en este caso tiene que tener estructura, y dentro de las personas que conozco, Ivo tiene, además de la capacidad y querer hacerlo, tiene una estructura, porque es un abogado que tiene una estructura. Puede ocuparse de esas cosas.
ver qué leyes hay en qué provincia, qué fiestas hay en qué provincia, cómo funcionan esas contrataciones, y a través de una empresa gerenciar de esa forma comercial la actividad que puede traer recursos. No hay otra manera. Yo no lo vi en ningún lugar del mundo que haya, salvo un artista que tiene $1 millón. Pero para fortalecer eso voy a decir una cosa que a ustedes les va a causar mucha gracia. Se tiene el Facebook y el Instagram como un gran divulgador, supuestamente, ¿no? Y yo tengo un ejemplo fantástico, que yo hablando con presidentes de grabadoras, el año pasado decidieron, vamos a agarrar a aquellas chicas que aparecen en bikini y que tienen 100.000 seguidores, encontrar una que cante bien, la contratamos y la lanzamos como artista. Porque como tiene 100.000 seguidores, va a ser un éxito. Ahí todos empezaron a contratar chicas lindas que en su muro aparecían en bikini y en el clip no. Claro, el primer clip tuvo, digamos, hasta 200.000 visualizaciones, 300.000 visualizaciones. Ya en el segundo, no, menos de 30.000, 20.000. Y el muro de ella, en bikini, que tenía 100.000 seguidores, pasó a tener 400.000 seguidores. O sea, no es dinero, no es matemática, no es tener un proyecto artístico. Entonces, el proyecto artístico solo es viable con agrupándose, o sea, dejando de lado cosas políticas, dejando de lado, aquel es un boludo por esto, por esto, por esto, y encontrarse en lo que interesa, que es sobrevivir, y que esa sobrevivencia permita que se pueda tener ingresos para por lo menos dar estructura y pagar los costos que representa juntarse, y que después, como segundo paso, conseguir auspiciantes o patrocinadores, porque un auspiciante no pone plata en un grupo de 20 pibes. Un auspiciante pone plata en un grupo que tenga 10, 20, 30, 40 blocos que tiene 20 pibes cada uno, y que cada de esos 20 pibes tienen familiares, y eso va multiplicando y multiplicando. Entonces, a mi manera de ver, el gran éxito que la Bahía tuvo encima de esa autogestión fue juntarse. O sea, no tener, no ser River, Boca, Estudiantes, Gimnasia. Con el tambor colgado somos todos iguales y luchamos por lo mismo. Individualmente, cada uno tiene su filosofía, cada uno tiene su manera de pensar, su repertorio, su forma. Pero a nivel de gerenciamiento comercial, ser unificados en derechos y en venta. En venta significa en ofrecer esos artistas. Entonces, si un artista es de Chubut, esa empresa se va a dirigir a la Municipalidad de Chubut y va a ofrecer a la Municipalidad de Chubut los artistas de Chubut. Y así sucesivamente. Es más fácil tener acceso a los gestores a través de una persona. Una persona habla, no todos hablan. Eso es lo que yo vi y confirmé que funcionó acá. Y para eso el que quiere que querer es el integrante del grupo, no es el gestor, en este caso Ivo, que está entusiasmado en hacerlo, porque Ivo ve la importancia y la necesidad de hacerlo. Y después eso, junto a ONGs, ustedes no pueden ni imaginar, yo necesitaría 1 hora para decir, lo que hubo una ONG que agrupe todos
puede conseguir a nivel social. O sea, puede traer para ayudar en la parte individual de la familia, del barrio, de las cosas, las acciones sociales que ese grupo tiene. Entonces, no da para dimensionar. Yo es una cosa que le dije a Ivo, y Ivo en la época no lo entendió mucho. Yo le dije, vos no tenés ni idea, Ivo, de que tenés el cuchillo y el queso en la mano. Ojalá que los chicos entiendan que es por ahí, porque sería más rápido. O sea, si no se va a demorar mucho tiempo y en ese tiempo se van a acabar cayendo grupos, subiendo otros, modificando cosas. Ahora, unificados en un mismo discurso que es, queremos tocar y queremos a través de tocar pasar nuestro mensaje, ahí no hay equipo, no hay partido político, no hay nada. Es cultuar el tambor. ¿Se entendió, Ivo? Contestada la pregunta, perfecto. Mil gracias. ¿Que necesitas algún complemento, amigo? ¿Cómo juega en todo esto la creación de composiciones propias de los grupos de tambor latino? Bueno, como dije antes en otra pregunta, al que le gusta, al ritmista, le gusta escuchar un bloco afro. A una persona que está pasando por la calle, también le gusta porque le parece exótico. Ahora, si es cantado en su propio idioma y en su letra retrata un paisaje que forma parte del público también, el bloco pasa a ser los músicos que tocan y todo el público que está alrededor. O sea, para mí, que yo soy músico, a mí me encanta ver un bloque de percusión, tocando percusión, porque yo voy viendo las claves, digo, ay, qué lindo que es, pero porque yo tengo una información. Ahora, si yo llevo a mi nieta, me va a decir, ¿me llevas al McDonald's? Porque no va a tener cómo participar de eso, ¿entendés? Entonces, a mí me parece que es fundamental que cante y en español. Y que cantando en español, tener derechos encima de ese fonograma. ¿Qué significa tener derechos? El autor puede ser un extranjero, un tipo que haga la música en otra lengua. Al hacer la versión al español, uno entra como versión o como compositor. Y eso ya trae para esa empresa, que unifica todo, derechos. Y esos derechos son individuales. Entonces, el autor no divide los derechos con la empresa. El derecho de autor es nominal, el derecho del que toca es nominal. Entonces, él no está dividiendo eso. O sea, él está fortaleciendo eso y generando recursos para él. Claro que en una gestión colectiva va a haber determinados costos que van a tener que haber para que la empresa que gerencia todo eso tenga posibilidades de tener acción, pero acá funcionó. Y voy a dar un ejemplo, si vos me permitís. Nosotros tenemos los blocos afros, ¿no? Como Lodum, Ileaye, Musensa, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos siempre actuaron a nivel de negocio, estoy hablando también, ¿no? De eso que estamos hablando, como instituciones. O sea, el grupo musical era la expresión musical de una institución, que yo creo que eso lo fragilizó. El ejemplo que doy aparte es Carlinhos Brown. Carlinhos Brown hizo un grupo de percusión similar, donde se permitía la creación
se permitía muchas cosas que instituciones no permitían, y la historia lo muestra, que el facturamiento de la timbalada triplica y cuatriplica cualquier facturamiento de cualquier broco afro. ¿Por qué? Porque el hecho de hacerlo más participativo, enfocar comercialmente, o sea, Carlinhos Brown tenía el trabajo de él, que era artístico, y tenía la timbalada como grupo popular, que era para que las personas paguen entrada y ganar dinero. Entonces, vos dijiste el otro día que vos fuiste a un show de Brau y la entrada era cara. Acá mientras existió el Ghetto Square, que después fue cerrado, que duró durante unos 5 años, para que tengas una idea, entrar al Ghetto Square era equivalente a $25 por persona. Y nunca estuvo no lleno. Y no solo eso, quedaban lo mínimo 400 a 500 personas afuera, porque no había espacio. Entonces, como te digo, una cosa es, qué lindo, y otra cosa es negocio. Bueno, ahí un poquito respondió. Y Bastián tiene una repregunta, digamos, este mismo tema, así que le paso la palabra ahí. Sí, Néstor, más que una pregunta, tengo como un comentario y una pequeña reflexión que voy a intentar acotarla porque es bastante amplia, hablando del contexto nacional chileno. Escuchándote, creo que al menos yo hago esta traducción apartándome un poco del lado artístico y de la producción, sino que tiene que ver con la unión y la organización local, apelando al mismo tiempo a esta labor que está haciendo Ivo, que está interconectándonos internacionalmente. Con tus palabras yo creo que queda como una tarea muy práctica, pero al mismo tiempo muy compleja, que es al mismo tiempo fortalecer esta organización local, por ejemplo en Santiago, que es donde yo estoy, la capital de Chile, de poder unificar a estas agrupaciones teniendo como foco un objetivo en común, dejando al lado todos nuestros ideales, todos los factores políticos, en fin. Para contarte un poco, aquí yo creo que se ha intentado hacer 2 veces en Chile en los últimos 15 años. Uno que se llamó Ruta Carnaval, que fue una organización de blocos afro o de batucadas territorial acá en Santiago, que aglomeró aproximadamente a 10 agrupaciones de muchas otras. O sea, en Santiago yo me atrevería a decir que hoy en día tenemos más de 100 agrupaciones de bloco afro, algunas más chiquititas, algunas más grandes, y a nivel nacional me atrevería a decir que hay más de 250, que están repartidas por todo Chile. Se intentó hacer un catastro también, pero justamente creo que en Latinoamérica, o al menos en Chile, voy a hablar de Chile porque es la experiencia que yo tengo, cuando se intentan hacer estos avances, empiezan sí o sí a aparecer las diferencias y al final se termina fragmentando igual. Hace poco se intentó hacer una organización no solamente de agrupaciones de batucada o de bloco afro, sino que tomando al movimiento carnavalero con sus distintas disciplinas, pero de la mano al mismo tiempo con la institucionalidad, que en ese entonces era el Consejo de la Cultura y las Artes, que hace 2 años pasó a ser Ministerio de la Cultura, la Arte y el Patrimonio. Y ahí también hubo un tema porque nosotros intentamos hacer esta organización de la mano de la institución que nos estaba dando la visibilidad, pero al mismo tiempo porque ellos querían sacar un carnaval que fuera como desde el Estado, para que se entienda. Y ahí también hubo una disidencia importantísima entre quienes conciben la gestión, la autogestión y lo que nosotros hacemos como popular. Y hay un muro que es muy difícil de atravesar, de institucionalizar, profesionalizar y un poco trabajar de la mano con la política, que un poco respondía a la pregunta que te hice al comienzo. Creo yo, y intentando hacer como una traducción que es con lo que cae mal el contexto chileno, creo que para lograr al mismo tiempo esta red internacional, esta red de tribus que estamos distanciados por kilómetros,
hay un desafío súper importante que es un poco trabajar localmente la unión y la organización entre las distintas comunidades sectoriales. Creo yo que hay un potencial súper bonito en lo que tú planteas. Creo que esta pandemia, si bien nos ha confinado en nuestras casas, en nuestros territorios, ha abierto una puerta y ha logrado sacar los velos de que no estamos solos en el fondo. De que necesitamos la unión, de que necesitamos esta colaboración. Es muy difícil, creo que hemos estado trabajando en Chile hace bastante tiempo, pero creo que hoy en día, entendiendo este objetivo quizá mediano a largo plazo que tú nos estás proponiendo, es mucho más atractivo porque se encamina un poco hacia dónde vamos. No vamos a unirnos porque sí, sino que vamos a unirnos por tal cosa. Bajo esa lógica, ¿cuál es tu apreciación también o qué comentario puedes hacer respecto a la realidad local? Porque lo que se dio en Bahía, como dices tú, están todos en un territorio, está la red, la música, la cultura, la gente, tienen una consigna común que es muy visible. ¿Cómo lo ves tú a nivel latinoamericano? A nivel de Argentina quizá, a nivel de Chile con lo que yo te estoy contando, y así en quienes constituimos esta red del tambor latino. Bueno, yo voy a tratar de decirlo de una manera muy clara. Yo soy pelado, creo yo, porque a mí me gusta leer mucho y me gusta entender. Yo tengo 5 años. Para mí, 5 años quiero decir, tengo 62. Todo es ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si yo no entiendo el por qué, no tengo fuerza. No me da la convicción de lo que estoy haciendo. Y en el inicio de las cosas, justamente en los acontecimientos del loco, había mucha violencia, que hoy lo comentó un chico, peleas y todo eso. Ahí nosotros detectamos que la violencia era mandada por órganos gubernamentales para justamente desmerecer y desprestigiar y darle miedo al público de estar presente en esos lugares. Y me acordé de una frase de 2 estadistas argentinos que no eran del mismo partido, pero eran extremadamente inteligentes. Uno se llamaba Perón y el otro se llamaba Balbini, que una vez dijeron una cosa que a mí me quedó en la cabeza, yo era muy chiquito. Dijo, el poder público a lo que más le tiene miedo es al pueblo en la rúa, o sea, a la gente en la calle. Entonces, para un político que no entiende, como sus políticos no entienden, ver locos juntos, imagínate, vos estás en Chile, ¿no? 1000 tambores. 1000 tambores pueden hacer una revolución. ¿Por qué? Porque no es solo tocando, por lo que uno le dice al otro, por lo que filosóficamente pueden hablar, por las ideas, porque dentro de esos 1000 hay más que tienen más coraje, otros no. Entonces hay que romperlos. Lo posiblemente importante o interesante que nosotros hicimos acá fue mostrarle a los políticos que era necesario darle soporte a esos. O sea, en vez de tenerlos como amenaza, tenerlos como aliados. Porque teniéndolos como aliados, mostraban de alguna manera el entendimiento de un movimiento popular. Y que apoyándolos, al mismo tiempo, de alguna manera, conseguirían que por lo menos 10% de esos millares de personas los reeligieran porque verían en ellos unas personas interesadas en dar espacio público a su pueblo y a su manifestación popular. Entonces, por eso también yo creo que es importante la unificación en una empresa. Porque una cosa es ir un chico que toca tambor, a tratar de explicarle a un secretario de Cultura o a un gobernador de la importancia de eso. Otra cosa es un gestor, que no necesita ser músico,
que tenga dialéctica, que tenga argumentos, que tenga una pesquisa hecha, comprobada, a donde él le muestra al gestor que los lugares como Bahía, como grandes lugares en el Brasil, consiguieron mayor respaldo político mediante el apoyo. Empezó en la Bahía justamente con un gobernador de derecha, que se llamaba Antonio Carlos Magallanes, que era totalmente de derecha, y fue el que más facilitó todo eso, tanto es que era respetadísimo por todos los segmentos de músicos. Y él facilitó todo eso. Y no solo eso, eso se fue pasando a todas las provincias en un evento que se llamaba Micaretas. O sea, cada estado hacía con dinero público una micareta, que era un carnaval, donde se exponían todos esos millares de personas apoyados por el Estado. Entonces, en este momento yo creo que se necesita una persona con preparación, tanto jurídica, cuanto discursiva, cuanto de concepto, cuanto de entendimiento de lo que representa el tambor como diversión y como manifestación musical y como trabajo social, explicado de una manera profesional y técnica. Es la única manera que esos tipos se entienden. Habiendo eso, independiente de frontera y de país, ¿entendés? O sea, en todos los países funcionaría así, de esa manera. Es inmediata la reacción, porque ningún político es burro. O sea, si alguien le prueba de que de esa manera él puede tener por lo menos representatividad popular o representación popular dentro de sus intereses, va a atender sus intereses. Pero a nosotros nos chupa un huevo, a nosotros lo que nos interesa es poder hacer lo que a nosotros nos gusta, ¿entendés? Y que no nos caguen a trompadas cuando lo hacemos. Entonces, por ejemplo, cuando a nosotros venían a pelear, nos metían esos infiltrados, que eran para hacer quilombo, nosotros creamos grupos pagos individuales de civil, eran policías contratados para hacer la seguridad interna. O sea, cuando detectaban que se estaba formando un grupo para hacer quilombo, ya iban inmediatamente y los reprimían. ¿Y querés que te diga algo que te va a parecer raro? Todos los chicos, todas las personas que iban a hacer quilombo y que eran presas, esposadas, pertenecían o al ejército o a la policía militar. O sea, no eran ladrones, o no era el pueblo, era el poder público con miedo de eso, encontraban la manera de armar quilombo para que eso se disperse. Entonces, cuando nosotros tuvimos esa acción de mostrarle al poder público la importancia de la manifestación cultural, social, de su propia estética y de su propia comunidad, fue de que consiguió viabilizarse la mayor fiesta popular del planeta, y eso se trasladó a diferentes provincias y a diferentes países. Entonces, yo no sé si te respondí, pero me parece que justamente por estar separados ustedes en diferentes tribus, porque estar separado no es estar a 100 kilómetros o a 1000 kilómetros, porque puede haber una vez por año que se junte un delegado de cada uno en el lugar intermediario y se discuta durante 4 días acciones a seguir. Y esos uno de cada grupo, representando su grupo, se llega a un bien común. Entonces yo creo de que tiene que haber una actitud de ustedes, de entender de que la fuerza la tienen ustedes, la fuerza la tiene el público, el pueblo, no el gobierno. El gobierno gerencia de su manera, hace sus cosas, pero termina cediendo a lo que no puede ir contra.
Entonces, hay que demostrarles, mediante una gestión profesional, que también es negocio. ¿Por qué? Porque ellos, fomentando eso, traen recursos a su lugar. ¿De qué manera? Con turismo. El turismo va a traer llenar hoteles, llenar restaurantes, vender cosas, o sea, genera el Producto Interno Bruto, aumenta del lugar. Entonces, comercialmente les interesa a los políticos. Lo que ellos no saben, porque nadie se los dijo, que hay lugares en el planeta, como Bahía y como Brasil, que hizo de eso un gran negocio. Para que tengas una idea, la música bahiana aumentó el Producto Interno Bruto de la provincia, del estado de la Bahía, en 400% con la música. Yo tengo, Ivo sabe, tiene una foto, yo tengo una placa dada por la Cámara de Diputados, agradeciéndome por eso, por mi trabajo, por formar parte de ese equipo. O sea, imagínate 400% Producto Interno Bruto de una provincia, con música, con turismo. Nosotros llegamos a traer 6 millones de turistas para ver el Carnaval de la Bahía, ¿no? Entonces, por eso que quiero decir, muchos de nosotros, yo soy músico, soy un idealista, siempre lo fui, si no fuera sería millonario, si hubiese sido más ambicioso digamos, que soñador, me hubiese agarrado Chiquete con Banana, que vendía 500.000 copias, y me quedaba produciendo Chiquete con Banana toda la vida entera, y mandaba la mierda a todos los otros artistas y me hacía millonario. ¿Entendés? Y no, y como yo, Rangel, lo que esos artistas nos generaban, porque no se necesita tener una calculadora para entender lo que deja 1 millón de discos vendidos en dinero. Entonces, esas fortunas que ganábamos, las reinvertíamos. O sea, yo con un disco de Chiclete producía 10 discos de artistas nuevos. Con un disco. Y así sucesivamente. Rangel hacía lo mismo. Y porque éramos 2 en el principio. Entonces, como te digo, si no es colectivo, si no es conjunto, si no se busca lo que nos une, y no lo que nos separa. Ah, este es un concheto, aquel es un forro, eso divide. ¿Qué es lo que hay en común? La hora de tocar el tambor es como en la playa. En la playa las 2 personas tienen malla. Entonces vos no sabés quién es millonario y quién no lo es, porque los 2 están iguales. Con el tambor es exactamente lo mismo. Entonces se eliminan todas las diferencias, porque el entusiasmo que tiene el millonario que está tocando repique es el mismo entusiasmo que tiene el chico que a la noche lava autos. La diferencia es que el millonario cuando termina le ofrece un pancho al que limpiaba autos, porque como es el amigo, lo tenía al lado, él tiene hambre, va a comer, lo mira y le dice, ¿querés comer? ¿Entendés? Entonces, unifica. Entonces, por eso el gran instrumento es la percusión. Ustedes lo tienen de una manera incorporada, de una manera bellísima. Para mí, como argentino y bahiano, es un orgullo, es emocionante ver eso. Pero para mí es muy importante que ustedes, además de entender lo que están tocando, entiendan la fuerza política que tiene eso y la fuerza comercial que puede darles futuramente para que eso sea autosustentable y se multiplique. No sé si te respondí, disculpen. Sí, me respondiste y mucho más, así que muchísimas gracias, Néstor.
por nada. Bueno, va quedando los últimos 5 minutos de esta reunión y quedan 2 puntos todavía, más lo que quería comentar Martín. Así que, Néstor, te pregunto, ¿te parece que tratemos de responder estas preguntas medio conciso, digamos, y si es necesario abrimos una última vez, pero cortita, como para ya ir cerrando y no cortar así de golpe? ¿Te parece? Sí, sí, yo en Bien. el momento, al principio, déjame decírselo a todos. Yo cuando tuve la entrevista con Ivo, a mí me gustó porque me dio posibilidad de decir muchas cosas, pero me pareció que era muy larga y que era un plomo. A mí me pareció. Hasta porque me parecía que estaba un poco centralizada en mí y a mí no me gusta hablar mucho de mí. Entonces tenía miedo que esto sea así. Por eso pedí que no sea tan larga. Pero como veo chicos interesados en asuntos específicos, si Ivo, que es nuestro presidente en este momento y nuestro anfitrión, está de acuerdo, podremos reabrir la última sesión. Después, lo que quede en el tintero, se podrá pensar en un nuevo Zoom. Pero aprovechando de que ya hay temas que son más directos y no tan lo que me parece, me gustaría que tengan la oportunidad de que si nuestro anfitrión está de acuerdo, puedas abrir una vez más. Ok, cerramos la lista de puntos y realizamos una nueva acción para darle tiempo a Néstor de estas preguntas. Para tratar de finalizar las cosas, porque como no hay tantos, que no se quede nada en el tintero. Y si a ustedes les parece necesario, en otro momento hacemos otra. Perfecto. Bien, entonces cerramos esta sesión, no nos cortamos en la mitad de la segunda Vamos. y volvemos a sentar nuevamente.